recibimos de nuevo en su programa a la doctora Alisa Moreno. Bienvenida. Hola, mucho gusto. Ya saben que este programa se dedica a rastrear esos tesoros de la Biblioteca Nacional de Israel y no sé de cuál vamos a hablar hoy en concreto, doctora. Bueno, efectivamente vamos a seguir hablando de los tesoros de la Biblioteca Nacional, pero hoy vamos a hablar de un personaje que simultáneamente es una figura central en las colecciones de nuestra biblioteca, pero también es una figura muy importante en la historia de los judíos en España en la época moderna. Así que espero que sea un tema que resulte de interés de nuestros escuchas, nuestros audiencias. Bueno, vamos a hablar de un personaje que se llamaba Abraham Shalom Yehuda, que él, por una parte, su colección personal hoy en día constituye la base principal de una de las 4 áreas centrales de nuestra biblioteca, que es la colección de Islam y Medio Oriente, pero también fue la primera persona, el primer judío en ocupar una cátedra de estudios judaicos en España, el cual ocupó a partir de 1915 la cátedra de Lengua y Literatura Rabínica en la Universidad Central de Madrid. Entonces, lo que sugiero hacer en nuestro encuentro de hoy es dividirlo en 2 partes. En un principio vamos a hacer una pequeña reseña histórica de nuestro personaje y en la segunda parte del programa quisiera leerles algunos retazos de algunas líneas de material bastante interesante que encontré en los archivos personales que se guardan aquí en la biblioteca durante estos años de estadía en España de Shalom Yehuda. Ok. Abraham Shalom Yehuda nació en Jerusalén en 1877 en el seno de una familia distinguida y pudiente que vivía aquí. El padre, que se llamaba un rabino Benjamín Ezequiel Yehuda, él provenía de una ilustre familia de Bagdad. Su madre, por su parte, venía de una familia muy interesante, especialmente para su época, una familia mixta en cuanto que por la parte paterna descendía de una importante familia alemana, de ahí viene el apellido Bergman, pero la parte paterna pertenecía a una distinguida familia judeo-iraquí, que en esta familia existía una tradición muy antigua, según la cual ellos eran descendientes de Yosef ben Shushan, quien en su momento perteneció a la corte de Alfonso VII de Castilla en el lejano siglo XII. Bueno, en casa ellos hablaban árabe, vivían en Jerusalén, pero desde edad muy temprana, Abraham, que ya se veía, perfilaba como una luminaria, comenzó a estudiar distintas lenguas europeas y árabe literario. A propósito, hablando de lenguas, una de las cosas que me impresionó muchísimo cuando vi sus escritos es que tenía un español impecable, muy, muy notable, y me imagino que el resto de las lenguas en las cuales escribía tenía el mismo nivel. Bueno, este personaje a lo largo de su vida publicó muchísimas monografías y muchísimos artículos en diversos idiomas, pero algo que me pareció muy interesante es que la primera monografía la escribió ya a la edad de 16 años. Imagínate, sobre antigüedades árabes, fue un libro que publicó en hebreo. Bueno, a partir de 1895 se trasladó a Europa, más específicamente a Alemania, donde realizó sus estudios superiores. Se dedicó a estudios semíticos. Y finalmente, en 1905, completó su doctorado, el cual escribió sobre el judío andaluz Bejae ibn Pacuda, quien escribió, es el autor de Jovot Levavot, o en su traducción, Los deberes del corazón. Ahora, interesante que durante estos años en los que era estudiante en Alemania, también estuvo muy activo en la actividad muy temprana del movimiento sionista, y participó en los 4 primeros congresos
entre 1897 y 1901. Quizás aquí cabe señalar y destacar que él tenía una visión muy particular, que no siempre, luego vamos a ver más adelante, no siempre fue a su favor, sobre su visión sionista. Y también hay que comprender, él venía de una casa donde el árabe era el idioma que se hablaba, y luego sus estudios los dedicó también a este tipo de textos. Así que en su visión del sionismo debía cultivarse el diálogo y la coexistencia judeo-árabe. Y también estaba convencida que una actividad intelectual entre árabes y judíos era un campo adecuado para este tipo de encuentros, y siempre intentó cultivar este tipo de actividades, no siempre con mucho éxito. Bueno, estábamos en que en el año 1905 él terminó su doctorado e inmediatamente se ubicó académicamente en un instituto de educación superior en Berlín, donde estuvo enseñando varios años. La historia se conecta con España en el siguiente periodo de su vida. Recordemos, antes de hablar cómo nuestro personaje entra en este cuento, que a partir de 1912 comienza el protectorado español sobre Marruecos. Y como vamos a ver en uno de los documentos que voy a leer más adelante, sin lugar a dudas había aquí un interés político, de alguna forma, de trabajar por parte del gobierno español, de trabajar y abordar el tema judío, teniendo en cuenta que por este protectorado empezaron a tener, de un día para otro recibieron un alto número de judíos sefaradíes que vivían en Marruecos. Entonces no es de sorprenderse que 2 años después de que comenzara el protectorado, se invitó a este profesor Yaud a que dé unas conferencias en Madrid, y ya desde el principio se tenía la intención de instituir esta cátedra que te comentaba antes, una cátedra de estudios judaicos en la Universidad Central de Madrid. Efectivamente, la cátedra se abrió y Yaud estuvo en Madrid, en ella, desde 1915 hasta 1923. Que a propósito son años muy importantes si pensamos en la historia de la comunidad judía de Madrid. Según nos cuenta Ojeda Maya, ya a principios de siglo había algunos, más que comunidad, algunos individuos judíos que comenzaron a reunirse. Principalmente se reunían en Yom Kippur, en casas particulares, pero lo que comenta Ojeda Maya es que gracias al apoyo justamente de Yahuda, se abrió un pequeño lugar de culto en 1913 en Madrid, y fue en febrero de 1917 que se recibió permiso oficial para inaugurar la Sinagoga de Madrid, que en efecto se inauguró en 1920. Y recordemos que todas estas fechas que acabo de mencionar eran justamente las fechas donde Yaud estaba en la ciudad. Así que aparentemente no solamente en la academia, sino que también su presencia tuvo un impacto en estos años tan importantes de la Comunidad de Madrid. Para continuar con la vida de Yaud, cuando todavía estaba en su estadía en España, hubo un intento, él pasó un par de meses en Israel, todavía no era Israel, en Palestina, con el intento de integrarse a la Universidad Hebrea, pero después de un par de meses en el país, este intento no funcionó. Primero porque no consiguió el contrato de la universidad, y también porque estaba un poco decepcionado por la falta de recepción de sus ideas que antes te comentaba sobre una cultura y un futuro común judeo-árabe. Sí, sobre la coexistencia de la que nos hablaba antes, ¿no? También en lo cultural. De acuerdo, él venía con esta idea un tanto quizás utópica para esta época tan conflictiva de lo que se vivía aquí en Palestina en los años 20.
así que no tuvo mucha cabida y entonces él regresó a España. Pero poco tiempo después, finalmente él dejó España y se fue en el año 23 a Londres, donde vivió por 20 años. Ahora, este periodo en Inglaterra, él estuvo también involucrado en el mundo académico, pero también aquí fue donde se empezó a consolidar su función, más bien su trabajo de coleccionista sistemático. Él desde siempre tenía inclinaciones de dedicarse a la colección, pero estos años lo trabajó más profesionalmente, se dedicaba a viajar a distintos lugares del Oriente, principalmente, y tenía dos características que lo hicieron muy, muy adecuado para esta labor. Primero, que evidentemente era muy erudito en todos los contenidos relevantes. Y segundo, aparentemente tenía una gran habilidad de identificar material valioso. Durante estos años él iba, visitaba, compraba, recolectaba y también vendía varias colecciones que hoy se encuentran en las bibliotecas centrales de Inglaterra. En realidad fueron conseguidas, compradas y luego vendidas por Youde a estas instituciones. Después de 20 años en Inglaterra, él también en Inglaterra se casó y en el año 42 emigra con su esposa a Estados Unidos, con profesor invitado en el New School of Social Research en Nueva York, donde pasaron un par de años, pero ya pocos años después de haber llegado a Nueva York, decide la pareja trasladarse definitivamente a Israel, para abrir finalmente un centro de investigación judeo-árabe en el marco de la Universidad Hebrea. Uh-huh. Y de hecho en el año 51 Youde manifestó su interés de llevar su colección a la Biblioteca Nacional Universitaria, es decir, lo que hoy en día es la Biblioteca Nacional de Israel. Pero unos meses después Youde fallece de forma sorpresiva e inesperada. Y tras el fallecimiento, su esposa, primero que todo, se dedica a catalogar la colección. Y 2 años después, en el 53, ella anuncia públicamente, reitera, mejor dicho, la intención de donar la colección a la Biblioteca Universitaria y Nacional. Pero ella también fallece en el año 55, sin haber completado el catálogo y sin haber dejado estipulado en su testamento la intención de donar esta colección. Ahora, es una colección supremamente valiosa, un tesoro, y uno de los herederos, que era un sobrino de Abraham, puso una demanda y el proceso duró más de 10 años hasta que finalmente en 1966 la Corte Suprema de Connecticut determinó a favor de la Universidad Hebrea. Es decir, que la colección llegó finalmente, después de la Guerra de los 6 Días en el 67, llegó a nuestra biblioteca. Ahora, la colección es una colección magnífica, incluye más de 1.400 manuscritos, un poco más de 1.000 de ellos en escritura árabe, 240 en hebreo y 50 manuscritos en letra romana. Y además de esto, incluye también varios libros incunables y otras ediciones supremamente raras. Entre los documentos, entre los materiales no islámicos que incluyen esta colección, es una de las colecciones más famosas de nuestra biblioteca. Actualmente, quizás en otra ocasión podremos hablar específicamente de esto. Por favor. Son los escritos teológicos de Newton. Tenemos más de 7.500 páginas de Newton que forman parte hoy de nuestra biblioteca, que venían de Youde. Que si no me equivoco, doctora, se han expuesto no hace mucho, ¿no? Sí, señora, hay una, tienes sí, toda ¿no? Uh-huh. Evidentemente es una de las colecciones que más atraen a diverso tipo de públicos, y hace poco nuestra biblioteca realizó una exposición sobre estos textos.
Así que, bueno, otra vez así dejamos el abierto. Muy bien, para un próximo programa. En otra ocasión. Bueno, ahora quisiera aprovechar los últimos minutos de nuestro encuentro para leerte 3 textos cortos para dar una pequeña prueba de las cosas que podemos aprender de su archivo, que más allá de la colección que te mencioné antes, también aquí en nuestra biblioteca conserva el archivo personal de Yaud. Mm-hmm. Entonces, y estos documentos me parecieron que son también muy interesantes para iluminar un poco sobre la historia judía en la España moderna. El primer documento que quiero leerles, antes de crear la cátedra que finalmente ocupó Yaud, se hizo un documento oficial donde se justificaba la razón y los motivos para la creación de la cátedra, y en este documento figura lo siguiente. Una de las razones era la importancia política, y así dice el texto. Empleamos todos los medios posibles para difundir nuestra lengua y cultura en nuestra zona de influencia en Marruecos. Tenemos allí 25.000 sefaradíes, descendientes de hebreos españoles, que hablan aún la lengua de sus antepasados, conservan nuestras costumbres, aprecian nuestra civilización, aman nuestro país, han colaborado utilísimamente en nuestra acción civilizadora y de influencia política y económica, y se hallan fervorosamente dispuestos a fomentar nuestros intereses comerciales e industriales en aquellas regiones. Estos israelitas sefaradíes dan un contingente bastante considerable de estudiantes que por falta de otra cátedra de estudios rabínicos en España se ven obligados a ampliar sus estudios en países extranjeros, principalmente en Francia. Creo que este corto texto realmente refleja totalmente muchos de los motivos que fueron no solamente la causa de la apertura de esta cátedra, sino en general de lo que fue el desarrollo del principio de la presencia moderna de los judíos en España, sin lugar a dudas en esta época. Otro documento que me pareció muy curioso, que encontré aquí en los archivos, el profesor Yaud, entre otras cosas, tuvo relación y contacto con el propio rey Alfonso XIII y estuvo varias audiencias con él. La primera antes de comenzar la cátedra, y luego en el año 1916, cuando ya había comenzado la cátedra, también tuvo una nueva audiencia con el rey. En un periódico inglés, Jewish Chronicle, se publicó una descripción que es difícil saber hasta qué punto es puntual palabra a palabra, pero que describe el diálogo entre Yaud y el rey Alfonso XIII de España. Entonces yo me tomé el atrevimiento de traducir al español, porque obviamente el artículo está en inglés, un par de líneas de este curioso artículo. Entonces dice así: con una simplicidad encantadora, el rey confesó que solo tenía una vaga idea de lo que realmente significaba lenguaje y literatura rabínicos, y le rogó a su visitante alguna información sobre este asunto. El profesor respondió a las preguntas del rey de manera concisa pero completa, a lo cual el rey, que había escuchado con gran atención y evidente interés, comentó: cuán notable que los judíos hayan conservado durante miles de años, en medio de tantas adversidades y sufrimientos, su vieja fe, sus leyes, sus costumbres, su lenguaje, todas sus tradiciones. Y más adelante en el artículo dice, le pregunta al rey: ¿es usted sefaradí, descendiente de los judíos expulsados de España? Sí, señor. Y si me permite agregar algo, le diré que uno de mis ancestros fue don José ben Shushan de Toledo, quien por sus leales servicios llegó a ganar el aprecio y la gratitud del rey Alfonso VIII de Castilla. Y ahora, lo interrumpe el rey, usted viene a España para servir a otro Alfonso. Qué curioso. Qué divertido, qué interesante, Alisa. Bueno, a mí también me ha parecido supremamente curioso. Y ojalá que realmente haya sucedido así el encuentro, porque suena muy, muy especial según estas líneas. Sí.
que aparecieron. Y bueno, para terminar nuestro encuentro de hoy, quiero leerles un último texto que refleja un episodio que sucedió cuando él estaba en la cátedra. Aparentemente llegó una acusación en su contra al Congreso de los Diputados y sus estudiantes escribieron una declaración para apoyar a su maestro. Wow. Leo unos apartes de este texto. Declaración de los alumnos. Los que suscriben, alumnos de la asignatura de Lengua y Literatura Rabínica y asistentes durante todo el curso o gran parte de él a las conferencias del Dr. Yaud en la Universidad Central, enterados por la prensa de que el Congreso de los Diputados se sostuvo en su sesión del día 10 de julio último y por un miembro de la Cámara que el doctor Yaud en sus explicaciones había proferido manifestaciones ofensivas para las creencias de sus oyentes y para nuestra patria misma, y al saber igualmente que estas declaraciones del señor diputado se basaban en afirmaciones hechas por alguno de sus discípulos, declaramos, en honor de la verdad, que jamás escuchamos de nuestro maestro la más leve alusión que ofendiese directa o indirectamente las opiniones religiosas de sus oyentes. Por el contrario, hemos de registrar el amplio espíritu de noble tolerancia que infundía a todas sus disertaciones, inspirado en la propia norma de magna libertad, que fue honor y alarde de nuestra patria en los siglos pasados de su historia gloriosa. Y continúa, pero me pareció supremamente... Muy emocionante y habla de eso, del respeto que le tenían sus alumnos, ¿no? Y de la calidad como profesor y como ser humano. Magnífico, de acuerdo. Así que, bueno, una pequeña prueba de lo que fue este personaje tan importante para la biblioteca y no menos también para la presencia temprana del judaísmo en la época moderna en España. Desde luego que sí, y profesora, doctora, le agradecemos muchísimo que nos haya llevado de la mano por la biografía de este profesor, de este erudito tan particular, tan excelso, y además nos haya leído esos extractos de algunos de los tesoros que donó a la Biblioteca Nacional de Israel. Muchísimas gracias y hasta un próximo programa. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima.